lo que vamos a trabajar hoy día son la parábola y la elipse. Entonces, por ejemplo, nos vamos a concentrar en esta parábola que está acá. Si ustedes, bueno, tenemos el eje X y el eje Y. Esta parábola que aparece aquí está corrida, el vértice de esta parábola es un H, K. Se fijan en una parábola corrida, está ubicada acá, en este caso. El vértice, y donde se enrolla la parábola, se llama eje focal, que es este eje que está acá, al cual pertenece el foco. Ya, el foco tiene por coordenadas H más A, K, ¿de acuerdo? Entonces, y otra cosa que define una parábola es una recta, y esta recta que está acá, que esta aparece como con línea punteada, esta recta que está acá se llama directriz, ¿de acuerdo? Y tiene por ecuación, en este caso, x menos h más a igual a 0. El vértice es un h, k, y el lado recto, ojo, ¿qué cosa es el lado recto? Es lo que mide el segmento que pasa por el foco, y es un segmento que es paralelo a la directriz, a la recta que es directriz, y paralelo en este caso al eje Y. Lo que estamos analizando acá es solamente la ecuación de la parábola, que es de la forma y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h. Ahora, yo les voy a contar cómo hago yo, por ejemplo, para acordarme de cuál es la ecuación de la parábola que corresponde. Miren, déjenme dibujar un poquito. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de la famosa parábola, que es la parábola trivial, que todos conocemos, que es la parábola y igual a x cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cierto? Que es esta. Igual a x cuadrado. Entonces yo digo siempre, a ver, esta parábola tiene vértice acá en el origen, y es la parábola igual a x al cuadrado. ¿Por qué me sirve de referencia esta parábola? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos parábolas que se van a enrollar en el eje Y, o un eje paralelo al eje Y. Por ejemplo, sería esta, o sería cuando es hacia abajo, ¿cierto? Pero el eje focal siempre es el eje Y o paralelo al eje Y. Cuando el eje focal es el eje Y o uno paralelo al eje Y, lo que está al cuadrado es el X, o sea, la otra variable, la variable X. ¿Se fijan? Por ejemplo, esta que está acá, si nosotros tuviéramos un corrimiento del vértice en un H, K, lo que quiero decir es que si nuestra parábola estuviera en otro lado, por ejemplo, si la parábola tuviera vértice H, K, estamos hablando siempre analizando este primer tipo, que es cuando el eje focal es el eje Y o paralelo al eje Y. Lo primero que hay que tener claro es que cuando eso pasa, lo que está al cuadrado es la otra variable, la X. Entonces nuestra ecuación sería de la forma I menos K igual a 4P, perdón, no es esa, es justamente la otra. La fórmula sería x menos h al cuadrado igual a más menos 4a, más menos, ahí después vamos a ver según el sentido, por i menos k. O sea, fíjense que aquí, esta ecuación, el i está solito. Este es un caso particular de esta. El i está solito y lo que está al cuadrado es el x. Por lo tanto, cuando estemos en una situación como esta, la ecuación general va a ser la que aparece acá abajo. Cuando el eje es paralelo al eje de las ordenadas, o sea, cuando el eje es paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Y cuando se produce la otra situación, que es el caso que aparece dibujado acá, cuando el eje es paralelo al eje X o el eje X, la ecuación es esta que está acá. Entonces, lo primero que uno tiene que diferenciar, de acuerdo al contexto del problema, es si el eje focal es paralelo al eje X, o sea, donde se enrolla la parábola, esta es la ecuación. Si el eje focal es paralelo al eje Y, es esta otra la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos de la parábola, ya habíamos dicho, tiene un vértice en H, K. A ver, ¿qué propiedad tenemos nosotros? Fíjense que la longitud del lado recto es 4 veces A. ¿De acuerdo? Lo que mide de aquí a acá, del vértice al foco, esta distancia, a ver, vamos a rayarla mejor así. La distancia del vértice al foco, que nos da esta magnitud, es igual que la distancia del vértice
a la directriz. Lo que estamos diciendo es que lo que mide este pedacito es igual que si nosotros calculamos la distancia de este punto a esta recta, mide exactamente lo mismo. Esas dos magnitudes son iguales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y fíjense, y esa magnitud va a medir A, ¿de acuerdo? El valor de esto es A y este pedacito es otra A, ¿de acuerdo? Donde qué cosa es A, fíjense, ahí aparece en la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación es la ecuación que corresponde cuando el eje focal es paralelo al eje X. Cuando hablamos de ecuación reducida, esta que está acá es la ecuación cuando en este caso el vértice está ubicado en el 0, 0, en el 0,0. Entonces, en ese escenario, en la ecuación reducida, la gráfica sería esta. Cuando tiene el vértice en el 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la ecuación general es esa, el foco va a estar dado por h más a, k, la directriz tiene por esta ecuación, si ustedes se fijan acá, la ecuación de la directriz uno tiene que despejar la variable que es x y nos queda x igual a h menos a. Lo que estamos diciendo es que esta recta que está acá, que está dibujada con línea punteada, esta recta, este valor que aparece acá es x igual a h menos a, o sea, ese es h menos a. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Y para encontrar la tangente, Profe, ¿sí? Dígame. me la tienen que dar, ¿cierto? No, lo que pasa, después vamos a atacar un ejercicio, se supone que a usted le van a dar, por ejemplo, estoy inventando, supongamos, le van a dar i al cuadrado menos i más, más 1 igual a 8x más 5. Estoy inventando, pues, espero que esto sea una parábola. Entonces, lo que uno hace en el fondo, junta todo, por ejemplo, como está i al cuadrado, uno sabe que tiene que buscar esta estructura. Entonces vamos a dejar todo lo con i a un lado y vamos a dejar todos los numeritos al otro lado. Crucemos los dedos que haya inventado una parábola. Porque, ¿ya? Primero hacemos la completación de cuadrados de acá. Ustedes se fijan que eso es lo mismo que i menos un medio al cuadrado menos un cuarto, ¿sí o no? Acuérdense que se toma lo que acompaña i, se divide por 2, y se resta esto al cuadrado, medio al cuadrado. ¿Ya? Esta expresión es la misma que lo que está arriba, igual a 8x más 4. Entonces, si uno ordena esto, nos va a quedar i menos un medio al cuadrado igual a 8x más 4 más un cuarto, o sea, nos va a quedar i menos un medio al cuadrado igual a 8x más 17 partido por 4. Pero esto que está acá, esta parte tiene esta forma, ¿se fijan? Pero la otra todavía no. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que factorizar, en este caso por 8, ¿no es cierto? X más 17, 8 por 4, 32. ¿Ya? Entonces la pregunta es, en este ejercicio que acabamos de lanzar recién, ¿tiene la forma de una parábola? Por supuesto que tiene la fórmula de una parábola. Esta que está acá, fíjense, este 8 que aparece ahí corresponde a 4a, para que usted pueda identificar cuál es Ah, la. ¿Se fija? Entonces, en sí, este profe. caso particular de este ejemplo inventado, el a valdría 2. El a valdría 2 y el h, k, o sea, esta parábola tendría vértice en h, que sería un medio, menos 17 partido por 32. Y por suerte nos dio, o sea, por suerte para mí, digamos que llegué y lancé, nos dio una parábola. Esta es una parábola cuyo eje es paralelo al eje Y, ¿de acuerdo? Perdón, al eje X, y el vértice está en un medio, menos 17 partido por 32, y el A, que es la distancia de aquí entre estos dos, y la distancia de aquí a la directriz, es A igual a 2. Si nosotros quisiéramos, en este caso de este ejemplo, que resultó bastante buena su pregunta, porque nos permitió, por ejemplo, encontrar cuál es la ecuación de la directriz va a ser x igual, ¿se acuerdan que la despejamos de acá? Si despejamos x nos va a quedar, como lo habíamos hecho delante, h menos a. Por lo tanto va a ser igual a x igual a h, que es un medio,
menos 2, o sea, nos va a quedar en x igual a menos 3 medios. O sea, si nosotros la dibujáramos después, la podríamos dibujar acá, así un esbozo de la gráfica, de esa del ejemplo. Ya, tenemos el vértice en un medio, coma menos, supongamos que está acá por acá el vértice, más o menos, ¿ya? El vértice está acá, el eje focal es paralelo al eje X, por lo tanto, este es el eje focal. La distancia de aquí a acá, si medimos 2, aquí estaría el foco, bueno, ahí uno puede ubicar de manera exacta, y el A vale 2, por lo tanto la parábola se abre para el lado de acá, para la derecha. Si el A no hubiese dado un valor negativo, significa que la parábola se abre para el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la directriz que nos dio menos 3 medios, si nosotros ubicamos acá, por acá, estaría la ecuación de la directriz. En menos 3 medios, aquí iría dibujada una recta que correspondería a la directriz de la parábola. ¿De acuerdo? Y aquí, de aquí a acá también mide 2. ¿Estamos? Salió. Sí, profe. Súper bien la pregunta. Ya, y la otra es similar a la anterior, aparece acá, ¿se fijan? Cuando el eje es paralelo al eje Y, o sea, estamos en esta otra situación que no tiene, aquí no tiene dibujito, el resto se mantiene, a ver, déjenme dibujar. Esta dice que el eje es paralelo, al eje de la Y, o sea, por ejemplo, podría ser el eje focal podría estar ubicado acá. Ah, claro, derecho, por supuesto, derecho. Este sería el eje focal, por ejemplo, el foco podría estar ahí, y la parábola podría ser así. Ahí está el vértice, y por acá supongamos que podría estar la directriz. Esto mide A, ¿de acuerdo? Y aquí está la recta que corresponde a la directriz. Y ahí estamos con esa otra ecuación. ¿De acuerdo? Y tenemos la fórmula del foco y la fórmula de la directriz. Lo mismo, si el A resulta ser un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si el A resulta ser un número negativo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Eso es respecto de la parábola. Respecto de la elipse. A ver, la ecuación de la elipse es súper fácil de ubicar, perdón, porque uno tiene esta estructura. Va a ser x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más i menos k al cuadrado partido por b cuadrado. Ya, esta es una elipse cuyo centro está corrido, está en un h, k cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que en este caso los dos tienen signo más. Cuando hablamos de eje focal, estamos hablando de este segmento que está acá, que se mueve entre a y menos a. A ver, en este caso particular de este dibujo, en este dibujo, si ustedes se fijan, el eje es paralelo al eje X, pero solamente, a ver, solamente acá, si ustedes se fijan como estructura, estas dos estructuras son similares, ¿cierto? Como son similares, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que lo que acompaña aquí adelante es un más, y lo que acompaña acá adelante es un más, a diferencia de lo que nosotros vimos el otro día, la hipérbola, el signo que acompaña acá adelante, uno es positivo y el otro es negativo, en este caso los dos son positivos, entonces uno dice, bueno, profe, pero ¿cómo uno sabe entonces si el eje focal de la elipse es paralelo al eje X o al eje Y? Uno sabe eso en función de los denominadores. Si el A, que está bajo la expresión que contiene X, es el número más grande que B, ¿de acuerdo? Si eso pasa, entonces el eje focal es paralelo al eje X, ¿de acuerdo? O sea, hay que analizar si A
esta letra, lo que está bajo X, es más grande o más pequeño que lo que está bajo Y. Si lo que está bajo la expresión que contiene la X es más grande que lo que está bajo la expresión que contiene la Y, estamos en esta situación, que el eje focal es paralelo al eje X. Por el contrario, si lo que está bajo el eje X es un número que es menor que lo que está bajo la expresión que contiene el Y, entonces el eje focal sería uno paralelo al eje Y. Y en ese escenario estaríamos en una situación como esta. Estaríamos en una situación donde el eje focal sería así, paralelo al eje Y, ¿se fijan? Este es paralelo al eje X, y tendríamos una, no sé, por ejemplo, una elipse así. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, en el fondo, el numerito el que está acá abajo, el más grande nos indica si el eje, dependiendo de si este es el número más grande, significa que el eje focal es paralelo al eje Y, y estamos en este caso. En caso contrario, estamos en este otro caso. Aquí estamos asumiendo que lo que está bajo el eje X es lo más grande. Por lo tanto, el eje focal es paralelo al eje X. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Ya. Un poquito. Déjenme, que tengo que abrir la puerta porque hay personas esperando. Ya. Entonces, esta que está acá es la ecuación de la elipse, de la forma x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más i menos k al cuadrado partido por b cuadrado, donde estamos asumiendo que la a es mayor que b. Y en este caso tendríamos esta elipse que está acá. El lado recto en este caso también es el segmento, fíjense, que es paralelo, en este caso, al eje Y, o sea, y que pasa por el foco. Y aquí habría otro lado recto que obviamente mide exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a tener el semieje mayor, que corresponde de O a B, fíjense en la figura, del vértice desde aquí hasta el centro. ¿Se fijan? De aquí a acá, esto mide A, que es lo mismo que mide de aquí a acá. Y el semieje menor, por ejemplo, de acá del centro a B, este pedacito mide B, y acá abajo también mide B. ¿De acuerdo? La excentricidad es C partido por A. ¿Qué cosa es C? Fíjense acá. El C es la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Y qué cosa es C? Es la distancia focal. O sea, lo que estamos diciendo es la distancia del centro al foco. Este segmento mide C. Y este segmento de aquí a acá mide C en magnitud. ¿De acuerdo? ¿Ya? A partir de ahí uno puede generar las fórmulas para el foco, los vértices, los dos vértices. Cuando hablamos de vértices primarios estamos refiriendo a este vértice 1, vértice 2, B sub 1 y B sub 2 en minúscula, o sea, estos que están acá, y los secundarios correspondería a este y al de acá. Prácticamente no se ocupan los secundarios, normalmente uno trabaja con los vértices que aparecen acá. ¿De acuerdo? También tenemos la tangente, la fórmula para encontrar la tangente en un punto cualquiera de la elipse, y eso sería. Y acá aparece la otra ecuación. Cuando, fíjense que acá, el A siempre lo estamos considerando, el A siempre lo consideramos como el más grande, ¿eh? Porque de lo contrario aquí, fíjense que si no consideráramos el A como el más grande, entre A y B, esta cosa de aquí está acá sería un número complejo, y eso obviamente no tiene sentido. Por lo tanto, siempre el más grande de estos valores que aparecen en el denominador lo tomamos como el A. ¿Ok? Y aparece en la fórmula de los focos. ¿Ya? Y eso es como, así como un barniz de lo que es la parábola y de lo que es la elipse. Entonces,